La economía informal. ¿Qué es la economía informal? La informalidad laboral o trabajo informal engloba todas aquellas ocupaciones y formas de producción que son ejercidas por personas o empleados que reciben ingresos cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. En este sector de la economía participa un elevado número de personas. Características. El empleo informal puede tener características como falta de protección en casos como el no pago de salarios, obligación de hacer sobretiempo o turnos extraordinarios, despidos sin aviso ni compensación, condiciones de trabajo inseguras y ausencia de beneficios como las pensiones, el reposo por enfermedad o el seguro de salud. Algunos datos de la economía informal. Según la Organización del Trabajo, OIT, la economía informal genera entre la mitad y las 3/4 partes de todo el empleo no agrícola en los países en desarrollo. Aunque no es posible generalizar, con respecto a la calidad de los empleos informales, con frecuencia implican malas condiciones laborales y está relacionada con el aumento de la pobreza. Impacto social. La evasión de impuestos. Desde el punto de vista económico, este es el mayor de los efectos negativos de la economía informal, ya que disminuye la recaudación de impuestos y esto repercute en el PIB nacional. La mayoría de los dueños o patrones y los trabajadores de la economía informal no pagan ningún tipo de impuestos, y lo mismo sucede con los consumidores y clientes de este tipo de establecimientos. Otra desventaja es siendo asalariado precario, donde los contratos son muy cortos o no se tiene contrato y en consecuencia las prestaciones de servicios médicos y seguridad social. La economía subterránea. ¿Qué es la economía subterránea? La economía subterránea es el conjunto de actividades económicas no declaradas que escapan del control de la administración y de las estadísticas oficiales. Se dividen en dos subactividades: aquellas que comprenden el conjunto de actividades legales e ilegales cuya contabilidad o registro escapa de los recolectores de estadísticas oficiales y que por lo tanto no son grabadas o lo son en una menor medida. Las que consideran exclusivamente a las actividades lícitas y que igualmente no son registradas o solo parcialmente en las cuentas nacionales y en el sistema fiscal. Son consideradas actividades económicas subterráneas como el contrabando de mercancías, juegos ilegales, trabajo de inmigrantes indocumentados, tráfico de drogas, tabaco y alcohol, operación de trueque de business y servicios de prostitución y pederastía, préstamos por fuera del mercado financiero, los usureros que prestan mediante comisiones diversas, transacciones de bienes y servicios no reportados o subreportados a las autoridades fiscales, como lo son automóviles usados, terrenos, casas, trabajos domésticos, narcomenudeo y piratería. Consecuencias o impacto económico. Por un lado, esta actividad económica no regulada puede dar como resultado una reducción de los ingresos fiscales y los bienes y servicios públicos, una menor moral tributaria y un menor cumplimiento fiscal, mayores costos de control y menores tasas de crecimiento económico. El ambulantaje. ¿Qué es el ambulantaje o la buhonería? Se asocian con la economía informal en términos generales. El ambulantaje es el comercio en vía pública de comercios legal e ilegal. El vendedor carece de un local y evita así pagar los costos que se incurren los tendederos y las tiendas estables. En una actividad difícil de regular, pero existe a causa del desempleo y la rentable de la actividad. Por lo general es una actividad tolerada o de plano prohibida que se lleva a cabo a la intemperie. ¿Dónde se presentan? Algunos ejemplos: en la ciudad de Culiacán, el ambulantaje se ejerce en las calles y en los paraderos de transporte público. Su clientela son transeúntes que compran aprovechando la oportunidad y la disponibilidad de mercancías baratas y la mayoría de alimentos. Se presentan, por ejemplo, en el mercado Garmendia y en avenidas recurridas del centro de Culiacán. Impacto social.
Tiene como consecuencia el tránsito vehicular y peatonal. Las calles se ven obstruidas y generan inseguridad. Al sector turístico le ha afectado hasta 30% de sus ingresos. Hay deterioro urbano, daños en banqueta con altos costos en operación. Los espacios públicos están obstaculizados por este comercio, ya no cumplen su función de construir identidad. Gracias.